Recuerden que ya estamos en el capítulo número 31 del libro de Job. Ya estamos en la recta final, ¿verdad? Miren, en este capítulo, todo este capítulo está ocupado por el solemne juramento de inocencia de Job. Y esto fue pues a la respuesta final y explícita ya a la línea de argumentos que habían adoptado sus tres amigos. Y de esta manera, bueno, pues en este capítulo, en la primera parte, Job proclama su inocencia. Y vamos a ver que entre los capítulos del 1 al 4, pues Job declara que él no era culpable de lujuria, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Fíjense cómo aquí, pues en esta sección, mis amados, Job estaba manifestando que él era un hombre piadoso y recto, ¿verdad? Por lo menos en una escala humana. Eh, el contexto más amplio que él argumentaba era explicar el sentido de injusticia que sentía ante su sufrimiento y la humillación, y por ende, pues él estaba haciendo una defensa final delante de sus amigos que lo estaban acusando de un pecado especial que lo haría merecedor de un juicio especial. Y pues él no estaba de acuerdo con eso porque propiamente él pues hace una anotación muy severa, muy fuerte. Dice: hice pacto con mis ojos. Mis amados, ustedes realmente nosotros sabemos que cuando se hace un pacto delante de Dios, ¿verdad? Pues es realmente poner todo nuestro empeño para cumplir con ese pacto. Fíjense cómo este capítulo en particular tiene una interesante similitud a los antiguos documentos de defensa, ¿verdad? El material está en una forma similar, a lo mejor no en contenido, a la confesión negativa dada eh, por esta situación, ¿verdad? Pero fíjense que es un juramento de autorización en forma de una confesión negativa. El procedimiento era bien conocido, ¿verdad? Y de alguna manera, pues con esto, él estaba argumentando perfectamente bien la situación, que él no había pecado con sus ojos, que él no había visto de una manera inadecuada a una virgen. Entonces, fíjense bien que eh, se nos dice claramente en Job 1, si se recuerdan, que Job era perfecto y era recto delante de Dios, ¿verdad? Y ese es el capítulo que más claramente explica cómo se ve esa vida piadosa. El capítulo que ahora estamos abriendo, ¿verdad? Pues nos dice casi o completamente a través de un espíritu que pertenece más al Nuevo Testamento que al Antiguo Testamento, porque esta es una anticipación práctica de muchas de las enseñanzas que vendrían de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que se sentó y enseñó a sus discípulos en el monte. ¿verdad? Es la imagen de alguien perfecto y recto que temía a Dios y se apartaba del mal. Entonces, vamos a retomar bien el punto donde dice: hice pacto con mis ojos. Bueno, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Bueno, en su defensa de esa vida recta, pues Job inició explicando que él era un hombre moralmente puro, que no había mirado a ninguna virgen de manera impura y mucho menos inapropiada. Y aquí pues hay que resaltar que es significativo que en esta larga sección donde Job explica su vida justa, pues comenzó haciendo notar que cuidaba sus ojos de miradas lujuriosas, ¿verdad? Hacia mujeres jóvenes, hacia mujeres que no le correspondían. Y esto sugiere correctamente que la habilidad de un hombre de no tener imágenes lujuriosas, pues es un indicador importante de su rectitud general y de su perfección delante de Dios. Esto también supone o sugiere que los ojos son un portal para la lujuria, ¿no? Especialmente para los varones, aunque pues también las mujeres de repente
tienen ese tipo de comportamiento cuando un espíritu de lujuria viene a su vida después de haber abierto una puerta a la inmoralidad sexual. Normalmente esto es lo que sucede según lo que hemos estado estudiando. Y esto pues es demostrado una y otra vez, tanto por experiencia personal como por estudio empírico. ¿Ah? Cuando un hombre coloca imágenes atractivas, sensuales, pornografía, todo eso que inducen a la lujuria delante de sus ojos, pues es una forma de juego previo, especialmente considerando que esto a menudo o frecuentemente provoca algún nivel de excitación sexual en el hombre y de esta manera pues llega a caer en la tentación y consuma el pecado. Y pues de lo que se trata es que nosotros comprendamos esta situación para que de esa manera podamos tener la habilidad de Job que nos está enseñando aquí, de controlarse a sí mismo, porque estaba conectada a la condición, a un pacto que hizo con Dios, ¿verdad? Dice, hice pacto con mis ojos. Él hizo un voto, él hizo una promesa, un compromiso con sus propios ojos de que no vería a la mujer joven de manera pecaminosa. Y bueno, en ese sentido, pues tenemos esta referencia muy clara. Podemos ver cómo Job se refrena a sí mismo de pensamientos y deseos de suciedad con personas que la mayoría de los hombres se permitirían cometer fornicación, considerándolo como ninguno, un pequeño pecadillo, ¿verdad? Un pequeño punto de pecado en la vida de un ser humano. Mis amados, aquí tenemos que recordar que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio y es de allí de donde tenemos que echar mano, y no solamente los varones, lo vuelvo a repetir, todo mundo tenemos que aprender a echar mano de ese dominio propio, pues para cumplir con los pactos que hemos declarado delante de nuestro Padre Celestial. Posiblemente tú has hecho un pacto no solamente con tus ojos, sino también con tu boca, también con tu oído, también con tu pensamiento, ¿verdad? Entonces, todo eso, mis amados, pues el Señor nos ha dado un espíritu de dominio propio que nos lleva a cumplir con ese pacto. Nosotros tenemos que tomar las riendas, refrenarnos a nosotros mismos en pensamientos, en deseos, para que de esa manera estemos rectos delante de Dios. Entonces, dice Job, porque ¿qué galardón me daría de arriba a Dios? Bueno, en el contexto del autocontrol que estoy comentando, que muestra Job, ¿verdad? Cuando se trata de lujuria, pues él consideraba cuál era el galardón que le daría del cielo nuestro Padre. Él entendía que la Virgen, de la cual se vería seducido, ¿verdad? A ver con unos ojos impuros, pues no era el galardón propiamente que Dios deseaba para él. Ella y su desnudez no le pertenecían a Job en ningún sentido, o sea, no tenía caso que él estuviera viendo a una mujer con lujuria, porque ese no era el galardón que Dios quería traer para su vida. Por ejemplo, si nos remontamos un poquito al libro de Levítico, capítulo 18, del versículo 1 al 18, pues nos refuerza este principio bíblico. Y en este pasaje relata cómo la desnudez de un individuo pertenece a ese individuo y a su cónyuge, y no pertenece a nadie más. Por lo tanto, cuando un hombre ve la desnudez de una mujer que no es su esposa, está tomando algo que no le pertenece. Y lo contrario, ¿verdad? Cuando una mujer está viendo la desnudez de un hombre que no es su esposo, pues está tomando algo que no le pertenece y que tarde que temprano va a traer consecuencias y consecuencias muy, muy graves, mis amados. Miren, ciertamente existía un cierto tipo de pornografía en el tiempo de Job. Obviamente no había fotografías, no había películas, ¿verdad? Eh, pero, sin embargo, ¿verdad? Sí ellos podían sexualizar su condición al ir a lugares en donde las mujeres se exponían desnudas. Algunas de las imágenes artísticas más antiguas son de mujeres y hombres en temas altamente sexualizados. Si podemos ver la historia del arte, por ejemplo, ¿verdad?
Sin embargo, Job ciertamente no tenía que contender con la sofisticada o gigantesca y moderna industria pornográfica que se puede vivir en la actualidad, ¿verdad? La disponibilidad de la pornografía moderna pues ha convertido en un desafío altamente significativo para los hombres, las mujeres, el limitar su excitación visual al galardón que Dios tiene para ellos, o sea, en la condición de su esposo o de su esposa, según sea el caso. Entonces, tenemos nosotros que hacer ese pacto con nuestros ojos. Mis amados, en este contexto, es útil para el hombre o la mujer preguntarse a sí mismo, ¿la desnudez de quien me pertenece y la de quien no me pertenece, qué debo de tomar en consideración? Solo un hombre o una mujer orgullosa y depravado o depravada, pues pensaría que la desnudez de todas las mujeres o de todos los varones le pertenece, ¿verdad? Un momento para pensar refuerza el claro principio que vuelvo a repetir acerca de lo que dice Levítico 18, del 1 al 18, solo la desnudez de su propia esposa o esposo es galardón de Dios para el hombre o la mujer. Solo su esposa o esposo es la heredad del omnipotente desde las alturas para su excitación visual. Amén. Entonces, tengamos consideración de esto, mis amados hermanos. Y es por este medio claramente como vemos que la orden de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 5:29, pues no era ninguna orden extraña para el Evangelio, como algunos lo toman, ¿verdad? Sino la misma que Dios reveló en su palabra y fue escrita en el corazón de los hombres por naturaleza. Entonces, siguiendo el capítulo, Job hace otra pregunta y dice, ¿no hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? Bueno, pues en el contexto, como estamos comentando, del autocontrol de Job, cuando se trata de lujuria, también considera la naturaleza destructiva de permitirse ser provocado por imágenes seductoras. Tal vez consideraba la vida de otros que habían sido destruidos por la lujuria y el pecado sexual que comenzó con la excitación visual. Y es eso, ¿verdad? Esa es la puerta que se abre muchas veces para efecto de generar ese tipo de problemática, de permitir que espíritus inmundos vengan a nuestra vida y que después hagan destrozos de una manera increíble. Entonces, nosotros podemos ver que la ruina de las almas impuras es infalible, ¿verdad? Va a ser insoportable, va a ser inevitable. Si Dios tuviera aversión por todos los otros pecadores, tendría odio y horror para los no castos. Tales personas, ¿verdad? Que tienen la condición de pecado, pues se deberían poner a la izquierda y ser enviadas al infierno, donde recibirían mucho más del castigo de lo que se puede tener por el placer sensual y pecaminoso. Entonces, aquí, esto significa, mis amados hermanos, que hay muchos factores biológicos, culturales, económicos, sociales y hasta tecnológicos que hacen mucho más difícil para el hombre de la actualidad hacer un pacto con sus ojos, de no mirar a una virgen en el mismo sentido al que se refería aquí Job. Es mucho más difícil para un hombre escoger satisfacción con el galardón de Dios y evitar el quebrantamiento y el extrañamiento de lo que hablaba Job. Sin embargo, por el poder del Espíritu Santo de Dios, podemos ahora nosotros hacer y obedecer a Dios en esta condición, ¿verdad? En un sacrificio vivo, acepto, precioso, maravilloso delante de su persona, delante de Dios, en una manera genuina de, pues, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, no conformándonos al mundo, como dice Romanos 12, versículos 1 y 2. ¿Ah? Nosotros ya tenemos que ir considerando todo esto, mis amados hermanos, pues en una perspectiva correcta. Ahora ustedes y yo, pues tenemos la bendición de la palabra de Dios escrita
ya tenemos el manual de usuario, ya tenemos nosotros, pues de alguna manera, la instrucción completa. Recuerden que en aquellos años, pues era lo que se iba comentando verbalmente, y de repente, pues no le daban tanta importancia a este tipo de situaciones, pues porque de alguna manera a lo mejor pensaban que era nada más lo que les decían. Ahora tenemos la bendita palabra de Dios, pues para nuestra vida. Y dice Job, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Bueno, pues volvemos a comentar que en el contexto de autocontrol de Job, en lo que se refiere a la lujuria, pues era útil para él considerar que el ojo de Dios estaba sobre él todo el tiempo. Entonces, ustedes y yo tenemos que considerar exactamente eso, que el ojo de Dios está sobre cada uno de nosotros en todo momento, mis amados. Por más que nos queramos esconder, podremos escondernos del hombre, podemos escondernos pues de los hermanos, de los padres, de los amigos, del esposo de la persona con la que estoy, o de la esposa de la persona con la que estoy, pero de Dios no nos podremos esconder jamás, mis amados hermanos. La mayoría de los hombres son indulgentes con la provocación visual impía, con el al menos temporal engaño de que su conducta no es vista por Dios. Entonces, aquí vemos cómo le ayudaba a Job saber que Dios sí veía todos sus caminos, y por lo tanto, él podía levantar su argumento de soy, ¿cómo se llama? Inocente respecto a esto que me están acusando. Yo espero en el nombre de Jesús que todos nosotros, ¿verdad? Pues nos levantemos en esa condición. Yo soy inocente de las falsas acusaciones que me pudieran presentar. Pero si no, mis amados hermanos, pues simplemente ponernos a cuentas delante de Dios. Cerrar las condiciones que tenemos que cerrar en ciclos, poner las cosas en orden y no provocarnos mayor problemas, porque de otra manera, mis hermanos, va a haber las consecuencias de lo que estemos generando en pecado. Amén. Bueno, de los versículos 5 al 8, Job pues declara que él no era culpable de falsedad y dice, ya vimos lo de la lujuria, ahora vamos a ver lo de la falsedad. Dice, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Fíjense nada más cómo Job va desmenuzando poco a poco pues los argumentos o acusaciones que sus amigos habían hecho. ¿Ah? Aquí vemos cómo dice, si anduve con mentira. Primero vimos el pacto con sus ojos, que él no tenía lujuria en su vida. Bueno, pues ahora él está demostrando que él no tenía mentira en su vida. Aquí vemos cómo Job también afirmó su vida perfecta, porque vivía una vida en esencia verdadera. Él no tenía miedo de ser pesado en la balanza de justicia. Imagínense nada más a qué nivel podemos y debemos llegar delante de Dios. Que digamos, Señor, pesa mi vida. Si hay algo injusto en mí, ¿verdad? Y fíjense cómo dice Job, que su vida sea examinada de una manera honesta. Entonces, vemos aquí que hay algo muy particular. Se genera una automaldición del fracaso de la cosecha, que Job sugiere allí en el versículo 8 que acabamos de leer de Job 31. Y bueno, pues aquí vemos cómo se refiere también al versículo 5 de lo que se refiere a negocios con prácticas sospechosas, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que dice, cuando dice que si su pie se apresuró a engaño, o sea, esas son las prácticas sospechosas que pudieran generar las personas cuando ya van tramando engaño en contra de alguien. Dice, si mis pasos se apartaron del camino, siembre yo y otro coma. Job no tenía miedo de invocar una maldición sobre sí mismo. Si él verdaderamente no era un hombre honesto, estaba dispuesto a ser privado del fruto de su propia labor, si era verdad que se le encontraba falto en las balanzas de justicia
del juicio de Dios. O sea, él sabía perfectamente que sus pasos estaban en el camino del Señor. Hoy, ¿cómo están tus pasos? ¿Cómo verdaderamente pudieras decir, proclamar una automaldición? Porque es eso, ¿eh? Siembre yo y otro coma. ¿Qué está diciendo él? Es como cuando, no sé si se recuerden, que cuando se llevaba en aquellos tiempos a los animales para el sacrificio, el sacerdote agarraba y le decía a la persona que llevaba al animal para ser perdonado por un pecado, decía, a ver, pon la mano sobre la cabeza del animal y repite conmigo. Y ponía la mano en la cabeza del animal y repetía. Y decía, que se haga conmigo como se hace con este animal si yo no cumplo con el pacto. Y entonces degollaban al animal. ¿Qué estaba diciendo en ese momento? Era una maldición para sí mismo si no cumplía con el pacto, ¿verdad? Él estaba aceptando que si no cumplía con el pacto, podía ser degollado como lo habían hecho con ese animal inocente. Pues de esta manera está haciendo exactamente Job lo mismo. Entonces, la confianza entregada a invocar maldiciones sobre sí mismo, si no era verdadero, pues es impresionante, mis amados. Es como si le estuviera diciendo a sus amigos, ¿creen que estoy tratando de inventar delante de Dios lo que no he sido? ¿Le hablaría a Dios con lo que sería una insolencia descarada si no tuviera los hechos que me respaldan? ¿Pediría que hubiera una maldición para mi vida si yo estuviera consciente de haber pecado? Pues claro que no, pero él lo hace con la plena confianza de que él sabía lo que vivía. Por ejemplo, del versículo 9 al 12 nos dice que él no era un adúltero. Dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para mí, para otro mi mujer, dice, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Entonces aquí vemos cómo la siguiente área de integridad que afirmó Job, ¿verdad? Que tenía, era lo que era la fidelidad a su esposa dentro de su matrimonio. Fíjense cómo él entendía que esto tenía más que un solo aspecto sexual, que posiblemente se mencionó en los primeros versículos de este capítulo, sino que también incluía al corazón siendo engañado, mis amados. Recuerden que para Dios no es nada más lo físico, ¿verdad? Sino también lo que hay en nuestro corazón. Job tocó una verdad importante, que es totalmente posible permitirle al corazón ser engañado por otro o por otra. Y estas cosas suceden debido a las decisiones que tomamos, mis amados. No solo porque se puede actuar sobre uno con el poder místico o mágico del amor romántico, ¿verdad? Muchas veces nos dejamos engañar por personas ajenas a nuestro matrimonio, porque nos hablan bonito, nos seducen y nos dejamos seducir, que es lo peor. O nosotros mismos somos los que empezamos con ese filtreo. Y no es así como debemos actuar, mis amados. Aquí vemos cómo Job insistía en que para él tener su corazón engañado por otro sería maldad y ciertamente iniquidad que habrían de castigar los jueces, ¿verdad? Él entendía que tenía control sobre a quién le permitía que engañara a su corazón. O sea, él tenía correctamente puesta la idea de que él podía permitir o no que hubiera alguien que viniera a su vida sin que fuera parte de la condición de su esposa. Entonces, aquí vemos cómo la frase es muy enfática, mis amados, tomando de sí mismo y de otros las vanas excusas que utilizan para mitigar sus pecados, pretendiendo que ellos no diseñaron la maldad, sino que solamente fueron arrastrados y utilizados por las fuertes provocaciones de otros. ¿Ah? Como mucha gente se trata de defender de esa manera. Pues yo ni siquiera le dije nada, pero él estuvo, insiste y insiste y insiste hasta que me hizo caer. No, mis amados, tengamos las cosas bien claras. ¿Ah? Entonces, todo esto suponía Job, y sin embargo, pues tiene la gran culpa de tales prácticas, incluso en ese caso,
así como también saber que la tentación al pecado no es justificación del mismo. O sea, puede venir la tentación, puede venir una persona a tratar de seducirte y estarte tentando constantemente, pero esa es una cosa muy diferente a que caigas en la tentación y consumas el pecado. Así de sencillo es. O sea, por eso nosotros tenemos que estar bien claros en qué condición estamos delante de Dios. Cuando hace la expresión de muela para otro mi mujer, fíjense nada más hasta dónde está llegando Job. Él insistía en que se había sido infiel en su corazón, nada más en pensamientos prácticamente, en su corazón, hacia su esposa, entonces se merecería que su esposa le fuera arrebatada y se le diera a otro hombre. Fíjense nada más. ¿Hasta dónde llegó Job con una conciencia, verdad? De su propia inocencia, que estaba dispuesto a que esta inocencia fuera puesta a la máxima prueba. Y si se le encontraba culpable, que fuera expuesto al castigo más angustiante y humillante, incluso a ese de ser privado de sus bienes, de perder a sus hijos, que su esposa sea hecha esclava y que ahora pudiera estar en brazos de otro, sometidas a todas las indignidades en ese estado. Fíjense nada más cómo él pues estaba dispuesto a que si solamente hubiera tenido un pensamiento equivocado en su corazón, que su esposa hubiera pasado a manos de otro hombre. Imagínense si él no tenía clara su condición. Y dice, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón. Job también entendía que permitirle a su corazón ser provocado por otra mujer que no sea su esposa traería resultados destructivos. Y esto es lo que nos tiene que quedar el día de hoy, mis amados. ¿Verdad? Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra condición delante de Dios, cuando lo llevamos a caminos torcidos, va a traer resultados destructivos. Tarde que temprano, acuérdense que Dios tiene los tiempos perfectos. Mucho de lo que pudiéramos estar padeciendo en aflicción, en necesidad, en situaciones especiales, pudiera haberse provocado hace mucho tiempo. Y ahora estamos recibiendo o cosechando de lo que seguramente sin Cristo sembramos. Pero hoy en el nombre de Jesús tenemos que aprender a sembrar lo correcto. Para eso estamos estudiando, para eso estamos acercándonos a Dios, para eso el Espíritu Santo está dentro de nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para que de aquí en adelante, pues nuestra siembra y nuestra cosecha sea de bendición. Y entonces, mis amados hermanos, dice, y consumiría toda mi hacienda. Muchos hombres que están bajo una opresiva pensión alimenticia o pagos de manutención de los hijos porque permitieron a su corazón ser provocado por otra mujer, han vivido esta afirmación de Job y han visto toda su vida destruida. Y en esto podemos ver que Job fue tentado también al adulterio, pero resistió a la tentación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que ver que sí se puede resistir a la tentación. Tenemos la autoridad y ahora la capacidad en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allí opera perfectamente bien ese versículo. Luego ya del versículo 13 al 15 nos narra que él no trató a sus criados con crueldad. Dice la palabra de Dios, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él me preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Bueno, mis amados hermanos, aquí Job continúa la presentación de su propia rectitud, mencionando el buen trato y compasivo que él tenía para con su servidumbre. La bondad de un hombre o una mujer es a menudo mejor indicada por cómo tratan a los que consideran inferiores a ellos y que no tratan
no como tratan a sus iguales, o a los que consideran superiores a ellos. O sea, cuando nosotros vemos a una persona, el trato que le da a la gente que está subordinada a esa persona, que técnicamente es inferior en un rango dentro de una empresa, dentro de la sociedad, bueno, pues vemos cómo lo trata y vemos si realmente es una persona recta o es una persona abusiva, ¿ah? Porque no es lo mismo tratar a una persona que sabes que te tiene que obedecer, a una persona que está a tu mismo nivel y que ya no la tratas igual, o en su defecto, a la gente que está por encima de tu nivel. Y entonces a esas personas las tratamos de diferente manera. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de aquí? Que todos somos iguales delante de Dios y todos, a todo mundo tenemos que tratar por igual. Por eso pregunta a Job, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? Aquí vemos una razón por la que Job trataba bien a sus siervos, que era que él, ¿verdad?, entendía que tendría que responder ante Dios por sus acciones hacia otras personas, incluyendo a su servidumbre, a sus siervos, a sus esclavos. Él entendía que Dios se interesaba por sus siervos y vengaría cualquier trato malo que se les diera. Entonces, mis amados hermanos, vemos que pues Job está una vez más mostrando el mismo corazón, ¿verdad? Explicado más tarde en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dio prácticamente la misma idea en Efesios 6:9, ¿verdad? Donde dice, ustedes amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y suyo está en los cielos y para él no hay diferencia. ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo está pidiendo que se traten bien a los siervos, a los esclavos? Pues de esta misma manera Job lo estaba haciendo aún mucho antes de que se pudiera dar la ley. Es por eso que nosotros tenemos que comprender que la ley del corazón va más allá que la ley escrita. Dios puso la tabla de la ley en nuestros corazones y por eso nos hizo moralmente responsables, mis amados hermanos, de nuestras acciones, porque en nuestro corazón está implícita ya la ley que Dios estableció para la vida del ser humano. Nuestra conciencia, para que me quede claro, es la que nos dicta qué es lo que debemos hacer y qué no. Muchas veces apagamos nuestra conciencia con espíritus equivocados que permitimos que entren a nuestra vida cuando abrimos puertas de maldición y el enemigo entra y hace destrozos y nos cauteriza la conciencia, como dice la palabra de Dios ahí en Romanos 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amados? No permitir que nuestra conciencia sea cauterizada por el engaño de Satanás. Tenemos que estar claros y conscientes que Dios, ¿verdad?, ha puesto sus leyes en nuestro corazón y que nosotros tenemos que comportarnos en relación a eso. ¿Por qué? Porque justamente otra razón por las que Job trataba bien a sus siervos era porque reconocía su humanidad fundamental. Por eso dice, el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? O sea, se está poniendo a la par como debe de ser. Esto era notable y admirable en un tiempo donde era casi universalmente entendido que los esclavos, que los siervos eran prácticamente subhumanos en comparación con aquellos a los que servían. Imagínense nada más. Aquí podemos pensar en esto y compararlo hasta con las leyes o los sentimientos de los dueños de los esclavos en Grecia o en Roma, o en los tiempos más cercanos, ¿verdad?, a nosotros. Cuando, por ejemplo, en Jamaica, que eran cristianos en los días de hace poco tiempo, ¿verdad?, en donde simplemente vemos el trato que se vivió en América del Norte con la esclavitud, y no digamos lo que nuestros ancestros prehispánicos tuvieron que vivir en la esclavitud del español. Nosotros tenemos que ir viendo la realidad de lo que antes se veía, pero ya no hacer la misma situación. En aquellos tiempos a todos esos esclavos se les veía peor que animales, mis amados.
Y de esa manera no debemos nosotros ver la situación. Dios nos hizo igual que a cualquier otra persona. Y Él es Dios de todos nosotros. Somos su creación y tenemos que aprender a cuidar la creación de Dios. De los versículos 16 al 23, vemos cómo Job no victimizó al pobre o al débil. Dice la palabra de Dios: si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Vemos aquí este testimonio adicional de su rectitud, mis amados. Job insistía en que había sido bueno y amable con los pobres y los desamparados, como la viuda y el huérfano, ¿no? Y de la misma manera, Job invocó una maldición sobre sí mismo si era verdad que él no se había interesado por los pobres como él afirmaba haberlo hecho. Él sabía que si hubiera sido cruel y opresivo con los pobres y necesitados, pues ciertamente merecería castigo. Y esto era parte de su motivación para preocuparse de la manera en que lo hacía. Dice: porque temí, tuve temor del castigo de Dios. Miren, mis amados, muchas o la mayoría de las buenas obras que Job presenta como evidencia de su rectitud son cosas simples y ordinarias. Más que cualquiera de estas acciones solas, es la acumulación de todas esas acciones correctas lo que es impresionante. ¿Se dan cuenta cómo va por secciones y va tocando puntos específicos? Ahora, del versículo 24 al 28, comenta él que no fue avaro ni abusó, ni buscó a dioses falsos. Dice: si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Wow, esto es algo increíble, mis amados hermanos, que debemos de visualizar, pero a plenitud. Fíjense cómo dice: si puse en el oro mi esperanza. Job sabía que a los hombres ricos a menudo se les hacía fácil confiar en sus riquezas. Es lo que vemos hasta la actualidad. Por lo tanto, una vez más insistió en que no había hecho de la riqueza su esperanza o su confianza, y tampoco se había alegrado de que su riqueza se multiplicara. Simplemente, pues él lo veía como algo natural y sobre todo como una gran bendición de parte de Dios. Pero él no estaba poniendo ni su esperanza ni su confianza en sus riquezas, y mucho menos se jactaba de ellas. Dice: si he mirado al sol cuando resplandecía. Aquí vemos cómo Job se refería a que no había participado de la práctica común de adoración al sol, ¿se acuerdan? Que hasta la fecha hay mucha gente que sigue en la adoración al sol. Hay hasta una religión que se llama zoroastrismo, que siguen adorando al sol. Y dice claramente ahí Job que su corazón pues no se había engañado en secreto con la idolatría, la cual aparentemente algunas veces se adoraba con besar la mano, ¿verdad? Una persona que se auto besa, que se besa su mano, pues es porque se autoidolatra y su ídolo es esa misma persona, ¿verdad? También dice: si he mirado al sol, o sea, no simplemente ni tampoco solamente con admiración, pues es una gloriosa obra de Dios. O sea, nosotros podemos ver que el sol es algo maravilloso, ¿verdad? Es una gran obra de nuestro Padre Celestial que lo creó. Nosotros podemos contemplar y admirar
la hermosura del sol, sobre todo con los atardeceres, ¿verdad? O en los amaneceres, sino esto nos tiene que llevar a ver que si lo hacemos o se hace con el fin que se menciona de atribuirle el honor que solo le corresponde a Dios, pues ahí sí es una condición de idolatría, ¿verdad? Y miren, esto también dice la palabra de Dios sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Entonces es probable, aunque no incuestionable, que Job escribió esto antes que cualquiera otro en los libros recibidos de las Escrituras. Por lo tanto, sabía que la idolatría estaba mal tanto por revelación natural como por conciencia. Él sabía que como era un Dios verdadero, entronado en los cielos, era una maldad juzgada negar al Dios soberano y adorar a cualquier otra deidad. Entonces volvemos a ver cómo Dios pone en el corazón del ser humano esta realidad. Y luego, ya del versículo 34, del 29 al 34, perdón, Job estaba negando en general su culpabilidad. Él declaraba que estaba en general sin culpa, estaba tranquilo en ese aspecto. Y dice la palabra de Dios, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud, y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta. Bueno, pues aquí vemos, mis amados, cómo Job, ¿verdad?, daba testimonio adicional a su rectitud personal. Él estaba afirmando que no se había alegrado cuando sus enemigos habían sufrido o habían sido destruidos. Y esto, pues ciertamente es una marca de un hombre conforme al corazón de Dios, que tampoco se complace en la destrucción del malvado. Eso lo veremos ya en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. ¿Eh? Una persona recta delante de Dios, una persona que tiene el temor de Dios, jamás se va a alegrar ¿cómo se llama? Pues con la destrucción de ni siquiera del malvado. Nunca nos vamos a complacer con eso. ¿Verdad? Cuando dice pidiendo maldición para su alma, Job ni siquiera maldijo a sus enemigos, mis amados. Él se abstuvo de una reacción tan natural como eso, ¿verdad? Que cuando alguien te hace algo, pues de inmediato reacciona uno y le desea a uno maldad, pero él ni eso. Dice, el forastero no pasaba fuera la noche. Job también era un hombre diligente cuando se trataba de hospitalidad. No permitía a la visita dormir en la calle y en vez de eso le abría la puerta de su casa. Entonces vemos cómo la integridad de Dios es tan amplia, ¿verdad? Que por eso Dios dijo que era perfecto delante de él. Dice, si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad. Bueno, pues aquí el argumento básico y consistente de los amigos de Job era que aunque él aparentaba ser justo, entre comillas, ¿verdad? Ellos pensaban que en realidad debía estar encubriendo algunos pecados serios que darían sentido a la calamidad que había caído sobre él. Por lo tanto, Job insistía en que él no estaba encubriendo sus pecados como hombre, o sea, como Adán, que señaló luego a Eva, ¿verdad? Y que luego Eva señala a la serpiente. No, él no hizo eso. Él veía que era muy vano intentar cubrir el pecado delante de Dios. Job nunca se ha ocultado, nunca intentó cubrir su pecado como Adán. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Dice, porque tuve temor de la gran multitud. Aquí Job responde la acusación de que él estaba motivado a ocultar su pecado por miedo a cómo se vería frente al público. Pero no, realmente él no estaba ocultando ningún tipo de pecado. Los amigos de Job probablemente habían conocido a muchas personas aparentemente justas que habían ocultado sus pecados
y fueron destruidos cuando fueron eventualmente expuestos. Y por lo tanto sus amigos pues, asumían que Job era como ellos. Aquí bien cabe el dicho que dice que el león cree que todos son de su condición, ¿verdad? Pero vemos aquí cómo Job justamente protesta que él no era como esos hombres que esconden su pecado por miedo a la humillación pública y al menosprecio. Él estaba, es más, dispuesto a aceptar hasta el juicio de parte de Dios. Y por último, ya en la segunda parte de este capítulo, mis amados, Job concluye con su súplica ya. Y dice entre los versículos 35 al 37, cómo Job demanda una audiencia con Dios ya directamente. Y dice la palabra de Dios: ¿quién me diera, quien me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me forme proceso, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Bueno, fíjense bien cómo vamos a desarrollar esto. Cuando dice, ¿quién me diera, quién me oyese? Pues parece que Job interrumpió su defensa de la moralidad y la rectitud de su vida, y probablemente tenía mucho más que podía decir para seguir defendiéndose, pero puso fin a esa línea de razonamientos e hizo una solicitud dramática al fin para poder ser escuchado delante del trono de Dios. O sea, Job estratégicamente trajo esta declaración a su clímax, esta oración que venía haciendo con un repentino cambio de tono. Ahora estaba seguro de su inocencia y tan confiado en la veracidad de todos los juramentos que ya nada más puso la firma, ¿verdad? Añadió su firma y los presentó como su defensa con un gran desafío para Dios por una formulación de cargos escrita correspondientemente. Entonces, la finalidad de sus palabras, mis amados, es demostrada por la frase: he aquí mi confianza. Esta declaración que hizo Job significa literalmente: esta es mi firma, ¿no? Esto es lo que viene a ser la tau en el alefato hebreo, en la última letra del hebreo, ¿no? Podría ser utilizada como nuestra X, más bien nuestra Z, ¿verdad? Nosotros tenemos X, Y, Z. Sí, la Z es la última letra de nuestro alfabeto, de nuestro abecedario. Entonces, sería utilizada como para denotar, ¿verdad?, la marca de una persona, o sea, la firma ya, el remate. Sin embargo, vemos aquí cómo es más interesante el hecho de que en el texto hebreo antiguo usado por el autor de Job, la letra tau era una marca con una forma de cruz. En un sentido, por lo tanto, lo que Job estaba diciendo: aquí está mi cruz, aquí está lo último que puedo dar. ¿Y qué dice? Que el Omnipotente testifique por mí. Mis amados, vemos aquí cómo Job estaba absolutamente convencido de que lo que necesitaba era vindicación, o por lo menos una respuesta de Dios. Sus amigos habían analizado a fondo su situación y habían llegado a conclusiones totalmente equivocadas. Ni el mismo Job podía encontrarle sentido, y por lo tanto, pues aquí clama a Dios por una respuesta por lo que él había hecho. Y esta es la demanda de la que Job se arrepentiría después, cuando lo vamos a ver en el capítulo 42, versículos 5 y 6 de Job. Porque en ese tiempo vamos a ver cómo se va a dar cuenta de que no tenía derecho a demandar una respuesta de Dios. Y en efecto tenía que sentirse satisfecho cuando Dios pareciera negarle la respuesta o una respuesta. Esto nos tiene que quedar claro y lo vamos a analizar ya en el capítulo 42, de que cuando Dios simplemente nos da la instrucción de espera a través de esa respuesta, de que vemos que no hiciera nada Dios, tenemos que estar satisfechos. Tenemos que permitir que Dios sea Dios y no exigirle
que Él diga sí o no a algo de lo que nosotros estamos cuestionando o preguntándonos. ¿Ah? Entonces, si la respuesta es espera, hagámoslo en una actitud correcta, en donde Dios tome su papel. Amén. Cuando dice Job, aunque mi adversario me forme proceso, pues esto muestra la profunda, pero también, sin embargo, entendible confusión espiritual de Job. Él sentía que Dios era su acusador, acuérdense. Él lo consideraba su adversario, cuando en realidad pues es Satanás nuestro adversario, el acusador, ¿verdad? Y pues también podemos simpatizar con Job, sabiendo que él no podía ver detrás de esa misteriosa cortina que separa la tierra del cielo, ¿verdad? Sin embargo, aprendemos de lo que Job debió haber sí sabido. Entonces, mis amados hermanos, cuando dice ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro, pues aquí Job, rebasando el límite del que se arrepentiría después, como les digo para el capítulo 42, pues Job anhelaba tener la acusación de Dios en su contra por escrito, para también poder refutarla como lo había hecho tan eficazmente con sus amigos. Él está tan confiado en lo que sabía de sí mismo que dijo que se presentaría a Dios como un príncipe. Y era lo que ayer comentaba nuestra hermana Miri, de repente, que propiamente el pecado de Job que se alcanza a desnotar a través de todo el estudio que hacemos, pues es el orgullo, la arrogancia, ¿verdad? Y pues podríamos ver que Job, pues ciertamente estaba confiado en lo que sí sabía, que era un hombre perfecto y recto, que no se trajo la catástrofe sobre sí mismo por su propio pecado especial. En lo que estaba también demasiado confiado era sobre las cosas que no podía ver, las cosas que sucedieron en el reino espiritual, conocidas para todos nosotros en Job 1 y capítulo 1 y 2, pero desconocidas para Job en la historia. De alguna manera, como sus amigos, Job pensó que ya lo tenía todo resuelto, pero no era así. Eso es lo único que sí podemos como ponerle un tache a Job, ¿verdad? Por eso dice ahí una situación de que sobre mi hombro, como un trofeo, ¿verdad? Como algo de honor, pues no debería temerle ni cubrirle, sino gloriarse en ello y mostrarlo abiertamente. Pero esto es lo que lo lleva a orgullo, mis amados. Y es seguramente el trato que Dios estaba trayendo a la vida de Job, aunque no está muy revelado así directamente, pero sí podemos nosotros ir concluyendo este tipo de situación. Posiblemente Job se sentía ufano, orgulloso de cómo se comportaba delante del hombre. Y tan es así que declara, yo le contaría el número de mis pasos. Entonces, lejos de estar avergonzado, Job está totalmente beligerante, ansioso porque se resolviera su caso, confiado en el resultado. Y por eso es capaz de dar razón completa de todos sus pasos, fíjense. Y por último, bueno, de los versículos 38 al 40, pues vemos la conclusión de las palabras de Job y dice la palabra, si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Entonces, en este capítulo, Job testificó de su propia integridad en los términos más solemnes, como ya lo vimos. Invocó repetidamente maldiciones sobre sí mismos y sus amigos podían realmente demostrar que era un pecador sobresaliente y que fuera digno de un juicio o una disciplina por parte de Dios. Ahora llama a un testigo más a su favor, a su propia tierra, a su propia propiedad, ¿verdad? Y esto no era inusual en aquellos tiempos. La tierra es personificada como el testigo principal de los crímenes cometidos sobre ella. Job está preparado para aceptar las maldiciones que se declararon sobre Adán y sobre Caín, si es que se encontrara culpable. Y cuando dice la palabra de Dios, aquí terminan las palabras de Job, no es que no haya más palabras de Job en este libro. Él hablará otra vez brevemente en capítulos más adelante.
Sin embargo, Job definitivamente ha terminado de discutir su caso. Él ya terminó, ya concluyó. Un hombre más intentará en vano arreglar el problema y entonces Dios aparecerá. Entonces podríamos aquí decir que Dios, que había estado silencioso hasta este punto, no podía o no lo haría aparecer y hablar hasta que todos los argumentos del hombre se hubieran agotado. Y este no es un simple epitafio de un escritor, son las palabras concluyentes que Job pronunció, con las cuales informó a sus amigos que no pretendía alargar más la controversia, sino que ahora había dicho ya todo lo que él tenía que decir, ¿verdad? Y hasta donde él sabía, pues la controversia ya había terminado, esa disputa. Y a este punto, pues hemos alcanzado el final de las expresiones de dolor de Job y el final es silencio. Es la oportunidad, ¿verdad?, de discurso de Dios. Ahora vamos a ver después, a partir de mañana. Y Él a menudo espera hasta que hayamos dicho todo. Y entonces, en el silencio preparado para tal discurso, Él responde. Recuerden que de allí nace la situación de que toda palabra que salga de nuestra boca, ¿verdad?, pues tendrá consecuencias. Podrá ser usada en nuestra contra. Dios esperó a que los participantes de esta condición hablaran todo lo que tenían que hablar. Para después, ahora, viene la audiencia de Dios hacia la gente. ¿Ok? Vamos a dejarle hasta aquí, mis amados. El día de mañana estaremos atendiendo el capítulo número 32 y vamos a orar, si bien les parece. Este capítulo fue un poco largo, pero vamos a continuar.